Hola familia, por aquí te saluda Yair Suárez, fundador y presidente de Yair Insurance. El día de hoy te voy a estar hablando sobre el Gap Insurance. Seguramente has escuchado ese término del Gap Insurance, ¿me entiendes? Si has ido a comprar una póliza de seguro, si has ido a financiar un vehículo, ¿me entiendes? Quizás ese Gap Insurance lo has escuchado, pero realmente no sabes de qué se trata, quién te lo pide, por qué te lo exigen. No te preocupes, que el día de hoy vamos a estar respondiendo a todas esas inquietudes. Por tanto, te pregunto, ¿quieres ver de qué se trata? ¡Let's check it out! Bueno, mira, como te comentaba en la introducción del video de hoy, el Gap Insurance es un término que muchas veces escuchamos por ahí cuando estamos comprando una póliza del seguro para el auto, cuando estamos financiando un vehículo, cuando estamos comprando un auto nuevo, ¿me entiendes? En esas ocasiones, en esas situaciones, muchas veces escuchamos el Gap Insurance, nos lo mencionan, nos dicen que tenemos que tenerlo, pero realmente no entendemos lo que es. No te preocupes, ahora mismo te voy a explicar paso por paso todo lo que tiene que ver con este detalle. Vamos a nombrarlo así de momento, el Gap Insurance. Ok, entonces mira, lo primero que tienes que entender es que el Gap Insurance solamente lo necesitas cuando estás financiando un vehículo, ¿ok? Eso quiere decir que tú estás comprando un auto nuevo, no tienes todo el capital para pagar por ese vehículo en ese momento. ¿Por qué? Porque el auto cuesta, digamos, $30,000, $40,000, ¿ok? Tú no cuentas con todo ese dinero, estás financiando el vehículo, es decir, que estás pidiendo dinero prestado a una financiadora, a un banco, ¿me entiendes? Pero junto con el financiamiento te piden que pongas el Gap Insurance, ¿ok? Esa puede ser una de las veces que escuches este término, Gap Insurance. Entonces, te lo piden cuando estás financiando el vehículo, muchas veces, pero aunque no te lo pidan, ¿ok? Porque muchas veces la persona que te está financiando, el banco, ellos no te exigen el Gap Insurance, pero si estás financiando el vehículo, valga la redundancia, y no te lo exigen, es buena idea tenerlo. ¿Ok? Eso es algo que tienes que entender, es un consejo que te recomendamos altamente, ¿me entiendes? Hacemos énfasis en ese punto. ¿Por qué? Porque es bien importante y ahora más adelante vas a ver el por qué. Pero entonces, lo primero que tienes que entender que cuando estás financiando un vehículo es que vas a necesitar el Gap Insurance. Puede ser que la financiadora que te esté prestando el dinero te lo exija o no, ¿ok? Pero es una recomendación bien importante que te hacemos desde aquí, desde nuestra casa Yair Insurance, y estoy seguro que en otras agencias, en otras compañías también te lo van a recomendar, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si no estás financiando el auto, no lo necesitas, ¿ok? Si ya tú pagaste el carro al contado, si en un par de años ya pagaste la totalidad de la deuda, ¿me entiendes? En esos casos ya tú no necesitas el Gap Insurance, solamente cuando estás financiando el vehículo, que estás dando tus pagos mensuales, ¿ok? Vamos bien hasta ahí, ese es el primer punto, súper importante. Ahora, ¿cómo obtienes ese Gap Insurance? ¿Ok? Acuérdate, la primera parte es cuando lo necesitas y ahora cómo lo obtienes. Hay muchas formas, pero principalmente hay dos que generalmente son las más comunes. ¿Ok? Número uno, la persona que te está financiando el vehículo muchas veces junto con ese financiamiento también te ponen el Gap Insurance. ¿Por qué? Porque para ello es bien importante que tú tengas ese detalle junto contigo, entonces ellos te lo adicionan en el financiamiento, ¿ok? Es decir que junto con el financiamiento, aparte del pago del carro, junto con los intereses, también un poquito de ese pago mensual va a ser para el Gap Insurance, ¿ok? Esa es una de las formas. Pero si esa persona o ese banco o esa financiadora que te está prestando el dinero no te ofrece
el Gap Insurance, la póliza que obtienes para ese vehículo lo puede tener. Es decir, es casi seguro que cuando tú estás financiando un vehículo, la persona, la institución que te está prestando el dinero te va a pedir que tengas ese auto con una póliza full cover o una póliza que protege el vehículo, ¿ok? Entonces, en esa misma póliza, tú puedes ajustar el Gap Insurance, ¿ok? Cuando tú vayas a comprar el seguro, cuando vayas a adicionar ese auto a la póliza que ya tienes, tú hablas con tu agente, con tu corredor de seguros, que esperamos que seamos nosotros aquí en Yair Insurance. Nos encantaría tenerte aquí en la familia. Disculpa. Entonces, cuando vayas a asegurar ese auto, ahí mismo tú le pides a ellos que te adicionen también el Gap Insurance, ¿ok? Entonces, esas son las dos formas más comunes de obtener este servicio. Número uno, la financiadora te lo puede poner junto con el financiamiento. Y número dos, si la financiadora no te lo brinda, puedes obtenerlo junto con la póliza de seguro que obtienes para proteger el auto. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Ok, recuérdate, cuando lo necesitas, cuando estás financiando un auto y cómo lo obtienes. Puede ser con el mismo financiamiento o puede ser con la póliza de seguros que vas a obtener para el vehículo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que es el Gap Insurance? Que eso es lo más importante, porque sí, cuando me lo piden, ¿cómo lo tengo? Pero si no sé de qué se trata, no tiene sentido entender la primera parte, ¿me entiendes? Por tanto, ¿de qué se trata? ¿Por qué te lo exigen? ¿Ok? Vamos allá, mira. Vamos a poner un ejemplo. Tú estás comprando un vehículo, digamos, en $40,000, ¿ok? Acuérdate que los autos son uno de los bienes que con el tiempo se deprecian más rápido. Eso te quiere decir que cuando tú compras un auto, automáticamente ya cuando sale del dealer, de la agencia, ese auto, el valor le bajó $3,000, $4,000, ¿ok? Eso es automático. Igual cuando van pasando los años, baja mucho de valor, se deprecia mucho, ¿ok? Eso es algo natural aquí en los Estados Unidos. Entonces, si tú tienes una deuda en ese auto, ¿ok? Tú lo compraste en $40,000, después de un par de años, tú le bajaste la deuda, digamos, a $30,000. Es decir, ya pagaste $10,000, debes todavía $30,000, ¿ok? Pero ¿quién te dice que el valor del auto ya no es de 30,000, es de 25? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Acuérdate, tú debes $30,000 después de un par de años de estar haciendo tus pagos mensuales, debes $30,000. Pero el valor actual del vehículo ya no es de 30, es de 25. Es decir, que hay una depreciación de $5,000, ¿ok? ¿Vamos hasta ahí bien? Ok. Entonces, mira, digamos, Dios no lo quiera, ¿ok? Estamos hablando solamente de un ejemplo para que entiendas. Digamos que tienes un accidente, no sé, chocaste contra un venado, le cayó un árbol arriba del vehículo, chocaste contra otro automóvil, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Algo sucedió, desafortunadamente. El auto, el accidente estuvo tan grueso, la cosa estuvo tan dura que el auto te lo declaran como pérdida total. ¿Ok? Después de la investigación lo llevaron al taller, la compañía mandó un especialista, se hizo todo el arreglo y se declara como pérdida total. ¿Ok? Entonces, acuérdate, cuando tú tienes un accidente que el carro es full cover, que es pérdida total, es decir, que la compañía te lo declara como pérdida total, la compañía te va a pagar lo que vale el carro en el momento del accidente. ¿Ok? Es decir, como estuvimos viendo hace unos minutos, tú debes $30,000, pero el auto vale 25. Entonces la compañía viene, el auto ya se declara como pérdida total después del accidente y ellos te dan tus $25,000. Entonces ahí tú te quedas asombrado o asombrada porque tú dices, oye, ok, me vas a dar 25, pero yo debo 30, los otros 5,000, ¿quién los va a pagar? Ahí precisamente es que el Gap Insurance juega su papel. El Gap Insurance es el ajuste en la póliza de seguro que paga por esa diferencia. Ok, la compañía viene, te das tus $5,000. Bueno, lógicamente no te lo dan a ti, se lo dan a la financiadora que tú le debes el auto
y el Gap Insurance también le paga la otra diferencia. ¿Me entiendes? Es por eso, bueno, de eso es que se trata el Gap Insurance, ¿ok? El Gap Insurance es el ajuste en la póliza de seguros o en el financiamiento que va a pagar la diferencia entre lo que vale el carro y la depreciación y lo que tú debes, ¿ok? Volvemos al ejemplo. Tú compraste el vehículo en $40,000, después de un par de años ya bajaste la deuda a 30, pagaste 10, bajaste la deuda a 30, pero el carro no vale 30, el carro vale 25. Entonces tienes un accidente del cual el auto sale como pérdida total, la compañía del seguro le paga a la financiadora los 25,000 y el Gap Insurance paga esa diferencia. De eso es lo que se trata el Gap Insurance. Y es por eso también que es súper importante tenerlo. ¿Por qué? Porque acuérdate, la economía está difícil. Muchas veces cuando los clientes o tú que compraste un carro estás un poquito apretado con el dinero o apretada, entonces estás haciendo tus pagos mínimos. Desafortunadamente el interés que tienes es un poquito alto que no permite que tu deuda baje tan rápidamente, ¿me entiendes? El principal. Es por eso que tú estás haciendo tus pagos mensuales, pero la deuda va bajando poco a poco. Y si te ves involucrado o involucrada en esta situación, es bien importante que tengas el Gap Insurance, ¿ok? Acuérdate, muchas veces la financiadora te lo va a exigir, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos quieren que su dinero esté completamente protegido. Y ya sabemos que solamente con la póliza full cover no es suficiente. Es decir, que posiblemente ellos te exijan la póliza full cover y el Gap Insurance. Pero si ellos no te lo exigen o no te comentan sobre eso o te lo comentan pero no es una obligación para obtener el financiamiento, acuérdate, Yair Suárez aquí de Yair Insurance, te lo recomiendo altamente. ¿Por qué? Porque es algo que por unos dólares extras mensuales tú vas a estar protegiendo esa deuda que tienes ahora mismo con el pago del carro. Entonces, acuérdate, el Gap Insurance muchas veces es algo de lo cual nos hablan cuando estamos financiando un vehículo en la póliza del seguro. Aquí, por ejemplo, aquí en Yair Insurance, siempre que un cliente está financiando un vehículo, se lo recomendamos porque sabemos que es algo que le va a servir de mucho al propio cliente, que es para su beneficio, ¿me entiendes? Entonces, es algo súper importante. Mira el video, acuérdate, si tienes algunas preguntas, algunas dudas, aquí estamos para ti, ¿ok? Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Entonces, mira, resumiendo, el Gap Insurance, ¿cuándo lo necesitas? Lo necesitas cuando estás financiando un vehículo, ¿ok? Eso es súper importante. ¿Cómo lo vas a obtener? Puedes obtenerlo junto con el financiamiento o puedes obtenerlo junto con la póliza de seguro para el auto que estás comprando. ¿Y de qué se trata el Gap Insurance? El Gap Insurance es el ajuste que viene a pagar por la diferencia cuando tú tienes un accidente del cual el auto es pérdida total. Esa diferencia que hay entre lo que vale el carro y lo que tú debes del financiamiento, ahí es donde el Gap Insurance viene a jugar su papel. Recuerda, aquí estoy tratando de que el video sea lo más explicativo posible. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, te recomiendo ver el material varias veces. Pero después de eso, si todavía te queda alguna laguna, hay algo que no entendiste completamente, no te preocupes, eso puede pasar. Pon tu pregunta en los comentarios y nosotros con mucho gusto la vamos a responder. También te pido que si crees, acuérdate, no es obligatorio, no es nada que te estamos apretando, tú sabes, apretando el cinturón para que lo hagas, pero si crees que el contenido que estamos poniendo es valioso, que te sirve a ti, y creo que sí, porque si estás hasta este punto del material, entonces es porque has visto todo el contenido y te parece que es interesante. Entonces suscríbete si todavía no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y también dale clic a la campanita para cada vez que pongamos contenido nuevo te salgan las notificaciones
y te puedas mantener informado y bien actualizado de este maravilloso mundo de los seguros. Muchos saludos y hasta la próxima. 8, 16, 7, 6, 1.